aunque no se puede precisar la cifra exacta, pero estamos hablando que en España probablemente se produzcan más de 30.000 muertes súbitas al año. El 95% de las muertes súbitas son irreversibles por falta de conocimientos en la reanimación cardiopulmonar. ¿Saben ustedes usar un desfibrilador o hacer un masaje cardíaco? Pues hoy se lo vamos a enseñar en Medicina Televisión. Y en nuestro tema del día hablaremos de rinitis alérgica, de sus causas, de sus síntomas y de su tratamiento. No se lo pierdan, comenzamos. Porque bueno, los años que tengo ya no... ya no confundes una cosa con la otra y bueno. Sobre la rinitis alérgica no tengo ni idea de qué va ese tema. La rinitis alérgica puede ser congestión nasal. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Estupendo para no variar. Bueno, veo que rinitis alérgica, que no nos suena mucho en la calle. Yo creo que sí, hombre. ¿Sí? Sí, hombre, la rinitis alérgica y la rinitis a secas, digamos que consiste en un compendio de obstrucción nasal, rinorrea, es decir, que me cae moco, que puede ser más espeso o menos espeso, habitualmente con picor de la mucosa, es decir, por la parte de dentro, en la nasal, cuando es de origen alérgico, además en muchas ocasiones va acompañado, no siempre, pero va acompañado de picor en los ojos y a veces también puede ir acompañado de crisis asmáticas y una cosa que presenta muy frecuente también en las rinitis nasales, que son picor en el paladar. Es decir, va acompañado de todos esos, normalmente, o puede ir acompañado. Puede ir acompañado. No siempre puede ser una rinitis exclusivamente o puede ir acompañado con un proceso alérgico un poquito más generalizado, pero bueno, una rinitis solo que afecta a la nariz y que no tenga otras enfermedades asociadas, como puede ser una conjuntivitis alérgica, pues hombre, se ven, pero lo habitual suele ser muy frecuente eso, rinitis alérgica acompañado de conjuntivitis alérgica, rinoconjuntivitis. ¿Y por qué se produce? ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues en su día, Carmen, cuando hablamos del tema de las alergias, pues ya dilucidamos un poquito sobre qué es esto de la alergia. Bueno, la alergia consiste en una reacción desmesurada de nuestro sistema inmune frente a agentes externos que no son potencialmente peligrosos. Por ejemplo, yo tengo una concentración de polen ahora mismo de los plataneros que me puede provocar una rinitis o una rinoconjuntivitis o un asma o cualquier otro proceso alérgico porque mi organismo, mi sistema inmune detecta que es una amenaza cuando realmente no lo es. Digamos que sería un fallo en la detección y en el funcionamiento por parte de mi sistema que toma como algo peligroso a cosas que no lo son. Diagnóstico sencillo. Bueno, como norma general, la rinitis alérgica, lo primero que tenemos que saber es que la rinitis de entrada casi todas son muy parecidas. Ten en cuenta que, haciendo un poquitín de generalidades, pues un catarro muchas veces, el típico catarro que cogemos en otoño, en primavera, pues a veces en poco se diferencia de una rinitis alérgica, porque empieza, bueno, más o menos pues con un picor de nariz, estornudos, el agüilla que se te cae, que no se te cae, congestión nasal, a veces incluso congestión en los ojos, y que en muchas ocasiones es absolutamente indetectable de un primer ataque de rinitis alérgica, porque la rinitis alérgica, como cualquier enfermedad, en algún momento siempre empieza. Pero bueno, si estamos en temporada de otoño, en un paciente que nunca ha tenido un problema alérgico, ni que tiene antecedentes alérgicos de ningún otro tipo, ni siquiera en los familiares, porque esto de las alergias también hay una cierta cadencia familiar, y de repente nos viene una persona con que, bueno, es que esto el año pasado ya me pasó cuando estuve en tal sitio de viaje, o cuando fui a casa de mi amigo que tiene un gato, y es que yo ahora me he comprado un gato y ya tengo aquí el lío montado. Entonces, el diagnóstico en principio de la rinitis alérgica muchas veces es por la repetición del mismo síntoma frente a situaciones que muchas veces el paciente ya te lo está diciendo. Y dice, es que todas las primaveras me pasa lo mismo. Pues ya está diagnosticado. Hay floración, hay polen, y entonces viene la rinitis con los síntomas que hemos dicho, ¿no? El picor de nariz, el agüilla ese que se te cae, el estornudo, y habitualmente también puede tener picor de garganta, del paladar blando, como hemos dicho, y frecuentemente también de los ojos. En una primera ocasión es muy difícil detectar que se trata de una rinitis. Uno lo da por hecho que es un catarro, una congestión, y ahí se queda la cosa. Tú imagínate que te coges un gato ahora, te regalan un gato, estamos en otoño, que todavía no estamos, pero bueno, ya llegaremos, estamos en otoño, me traigo un gato y de repente, como
como todo el mundo alrededor mío tiene un catarro, resulta que tú ya te has sensibilizado con ese gato de un amigo que tienes por ahí y empiezas ahora que según te regalan el gato, dices, es que empiezo con estornudos con esto, es que mamá está igual y el niño está igual, es un catarro. Bueno, pues hay veces que aunque tiene unos ciertos matices, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una cosa muy bonita cuando yo estudiaba, que le llamaban el saludo alérgico. El saludo alérgico es un surco que se pone aquí en la nariz muchas veces porque si te das cuenta, a la gente cuando nos pica la nariz y sobre todo los alérgicos tenemos costumbre de hacer así. Sorbes y le das para arriba. Y con los niños, cuando se repite muy frecuentemente, los niños no hacen así, eso lo hacemos los mayores, que somos más fino. Pero los niños hacen raca. Y muchas veces, cuando esto se repite y son riníticos alérgicos desde pequeñitos, tienen un surco aquí que antiguamente le llamábamos el saludo alérgico. Bueno, vamos con los tratamientos. Me imagino que... Primero tenemos que llegar al diagnóstico, es decir, cuando se repite la situación frente a determinados estímulos o potenciales alérgenos, decimos que estamos frente a una rinitis. Pero luego tenemos que decir, ¿tengo que hacer algo más para diagnosticarlo? Bueno, lo primero es descartar otras causas, porque yo, por ejemplo, puedo tener un pólipo y resulta que tengo ahí un problema que puedo achacarlo a un problema alérgico cuando lo que tengo es un pólipo detrás, o multitud de enfermedades, porque medicina de fácil no hay nada. Lo que parece un catarro muchas veces resulta que de catarro no tiene nada y es el empezar de una cosa mucho más grave, ¿no? Pero bueno, si digamos que ya tenemos claro que es un proceso alérgico, bueno, pues digamos que podemos empezar haciendo lo que nosotros llamamos los médicos un ensayo terapéutico. Es decir, si a mí me viene un paciente y yo tengo más o menos claro o muy claro que es una rinitis alérgica, digamos que hago un ensayo terapéutico. ¿Cómo? Pues dependiendo de las características podemos hacer con un medicamento o con dos como norma general. Unos sprays que damos por la nariz, ¿no? Durante un cierto tiempo, normalmente con una dosis por la mañana y otra por la tarde, que tienen unos resultados espectaculares. Espectaculares, es decir, hace unos cuantos años que no les teníamos, yo cuando era niño, que soy rinítico alérgico, entre otras cosas, no lo teníamos, la rinitis alérgica era un sinvivir y a todos nos vacunaban. A todos nos vacunaban, algunos iban bien con las vacunas y otros no les valía para nada. Cuando salieron estos medicamentos que son corticoides inhalados, es el mismo tratamiento que utilizamos para el asma, pero en vez de dado por la boca para que vaya a los bronquios, pues se da para que vaya a la mucosa nasal, esa piel que nos recubre la nariz por dentro. Entonces, damos eso y muchas veces en 24, 48 horas estamos perfectamente buenos. Sí que es cierto que hay veces que podemos hacer ensayos terapéuticos con una pastilla, sobre todo cuando va asociado a un problema también ocular, porque claro, muchas veces con el spray que metemos por la nariz solucionamos el problema de la nariz y también en muchas ocasiones, fíjate qué curioso, solucionamos de rebote el problema del ojo, aunque nos lo demos en la nariz. Pero hay veces que nos vemos forzados a dar también colirios o a meter una pastilla que nos solucione las dos cosas, la nariz y los ojos, ¿no? Y entonces, pues más o menos solucionamos el problema con eso. En algunas ocasiones vemos que tenemos una rinitis alérgica compleja, que no responde, que responde muy mal, y en algunas ocasiones el segundo paso sería, digamos, averiguar cuál es el alérgeno concreto, es decir, eso que nos está dando la alergia, y pautar para probar, a ver qué tal nos va, el realizar una vacuna. Antes nos ponían vacunas a todos y actualmente nos ponen a menos porque, como te he dicho, Carmen, los medicamentos que tenemos ahora nos dan unos resultados espectacularmente buenos. Muy bien, pues vamos a ver qué dudas tiene la gente en la calle sobre la rinitis alérgica. ¿Puede la rinitis provocar asma? La rinitis no provoca asma. Lo que sí es muy frecuente es la asociación de rinitis y asma. Y otra cosa más todavía que es importante, en muchas ocasiones tenemos un asmático que nos empeñamos en tratarle su asma, ¿no? Y digamos que la rinitis le dejamos en un segundo plano porque lo consideramos a veces un síntoma menor cuando resulta que tenemos una persona que no es que respire mal o estornude, es que se nos está ahogando, que digamos nos vamos más al tema asmático y a veces dejamos un poquito de lado el tema de la rinitis. Bueno, la experiencia nos demuestra a los médicos que en muchas ocasiones si no tratas bien esa rinitis, fíjate, si no tratas muy bien esa rinitis, Carmen, no acabas de dominar el asma. Puedes estar tratando correctísimamente el asma, con medicación tremendamente potente, de forma intensiva, y resulta que hay veces que dices, oiga, ¿y usted qué tal anda la nariz? Bueno, pues sí, pues tengo unos estornudos, pum, 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 lo que sea, bien. Le empezamos a tratar de su rinitis, además de su asma, y vemos que la mejoría del asma es espectacular. ¿Por qué? Bueno, realmente mucha parte del epitelio, esa piel de dentro que nos recubre la nariz, que nos recubre la tráquea y los bronquios, desde luego están comunicados, y hay muchas relaciones entre ellos. Pues muy bien, eso sí que es interesante. Vamos con otra pregunta. Hola doctor, me gustaría saber si la rinitis puede provocar sequedad en la boca. Por supuedo que provoca sequedad en la boca y sobre todo cuando nos tumbamos, porque la rinitis, digamos que lo que tenemos es una inflamación de la mucosa, es decir, de la parte de dentro de la nariz.
Eso lo tengo inflamado del levantado. Ni le quiero decir lo que pasa en el momento que me tumbo, que todavía se me inflama más, ¿no? Con lo cual, ¿qué suelo hacer yo por la noche si tengo una rinitis? Como se me tapona todavía más la nariz, respiro por la boca. ¿Y cómo me levanto con la boca? Pues sencillamente, igual que con un estropajo. Escuchamos nuevas preguntas. ¿Cómo se diferencia una congestión nasal de una rinitis alérgica? Bueno, la congestión nasal, digamos que el síntoma principal es que tengo la nariz obstruida, que puedo o no tener moco y que como norma general no va acompañado además de picores y estornudos. Es decir, la congestión nasal sería el típico catarro de vías altas en que uno habla así porque tiene la nariz tapada y que luego tiene moco o no, pero que no suele tener ni picor ni estornudos. Seguimos con más preguntas. ¿Existe una vacuna para la alergia de la rinitis crónica? Pues como hemos dicho antes en la exposición del programa, efectivamente hay veces que tenemos rinitis realmente complicadas y que con los medicamentos que tenemos tan buenísimos no somos capaces de dominar. Y sí que entonces indicamos las vacunas. Las vacunas lo que intentan es desensibilizar a mi sistema inmune para que no reaccione de forma desmesurada frente a algo que realmente no supone un peligro. Son un concentrado de esas mismas partículas que me generan la alergia, que se van dando de poco en poco, cada vez más dosis, para hacer que mi sistema inmune, entre comillas, se acostumbre a esa sustancia y que no lo tome como algo peligroso y no reaccione frente a ello. Y escuchamos ya la última pregunta. ¿Por qué la rinitis es propicia en los niños? Bueno, pues la rinitis es más propicia de los niños, pues porque el sistema inmunitario de los niños, al estar más inmaduro, lógicamente tiene más errores, es de cajón. Y luego, pues que nuestro sistema inmune, cuando nacemos, pues empieza a tener mucho tipo de agresión a nuestro alrededor, es decir, tiene virus, bacterias, hongos, contaminantes, pelos de gatos, epitelios, ácaros, etcétera. Y hay veces que digamos que los niños o el sistema inmune de los niños no está lo suficientemente bien formado como para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y luego que el organismo es muy sabio, es decir, en muchas ocasiones, muchas rinitis alérgicas, incluso muchos asmas, cuando nuestro sistema inmune, entre comillas, aprende que eso no es un peligro, deja de reaccionar. Y si se han dado cuenta, hay muchos niños que tienen rinitis y luego de mayores no. Y hay muchos niños que son asmáticos y luego de mayores no, porque el sistema inmune ha aprendido que eso realmente no es un peligro. Eso que mencionas es cierto. Bueno, Óscar, si te parece, vamos a resumir toda la información sobre la rinitis alérgica. Venga, pues vamos allá. Lo primero que tenemos que decir es que en el momento que nos diagnostican una rinitis alérgica, tenemos que evitar todos los desencadenantes que tenemos si los conocemos, y desde luego los irritantes químicos, que es fundamental. El primer tratamiento es alejarse de la fuente que nos provoca el problema. Lo segundo, indispensable, el tabaco empeora todo proceso alérgico, tanto de la nariz como del asma. Por tanto, huya usted del humo y por supuesto que de los ambientes que contengan mucho polvo, como por ejemplo las bibliotecas, esas moquetas que muchas veces las tenemos llenas de ácaros, tenemos que intentar no tenerlo en nuestras casas. No utilice descongestivos nasales sin que se lo diga a su médico, porque esos descongestivos, que pueden ir muy bien en gente joven sin problemas cardíacos y de hipertensión, si los utilizamos de forma desmedida nos puede generar un acostumbramiento y nuestra nariz permanentemente nos lo va a demandar. Por tanto, como norma general, siempre por prescripción facultativa y nunca más de 3 o 5 días y con conocimiento del médico. Ocasionalmente puede precisarse una intervención quirúrgica, porque por ejemplo hay veces que podemos tener un pólipo o una desviación de tabique nasal que nos lo puede originar o empeorar lo que tenemos. Pues se lo adelantábamos al principio del programa. Les vamos a enseñar cómo realizar un masaje cardíaco y a usar un desfibrilador. Pero antes, nuestro especialista nos va a comentar en qué consiste la muerte súbita. La muerte súbita, que es un tema como dicen ustedes, de rabiosa actualidad en cardiología, pues es una muerte que tiene que tener 3 características. La primera, una muerte natural. La segunda, una muerte inesperada. Y la tercera, que desde el inicio de la sintomatología hasta la muerte transcurra un corto espacio de tiempo. Este corto espacio de tiempo es en lo que yo creo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo los especialistas en cardiología. Unas veces se ha dicho que 1 hora, otras veces 2 horas, otras veces incluso las primeras 24 horas, pero vamos, esencialmente es una muerte natural
no esperada y que se produce rápidamente. La causa fundamental de la muerte súbita en la población es la cardiopatía isquémica, o sea, la enfermedad, los infartos, la enfermedad coronaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que cuando un paciente tiene un infarto, puede, en el momento de tener el infarto, desarrollar una arritmia que se llama fibrilación ventricular, que es una arritmia que si uno no tiene un desfibrilador al lado, pues es una arritmia mortal. Una arritmia mortal. El corazón pierde la capacidad de bombeo, entonces el paciente inmediatamente va a perder el conocimiento y pues, en pocos minutos va a fallecer. Los síntomas es un paciente que ha perdido el conocimiento y que no tiene ninguna respuesta. No tiene pulso, no respira, no tiene conciencia y no tiene ninguna respuesta a cualquier estímulo que le hagamos. El diagnóstico de muerte súbita ante un paciente que presenta ese cuadro, pues junto con las características que le he dicho de natural e inesperada y que esto ha sucedido ya, pues el diagnóstico es fácil. Luego ya podemos decir si la muerte súbita es una muerte súbita recuperada, que son las menos, o es una muerte súbita definitiva. Vamos, el diagnóstico de muerte súbita, digamos, es un diagnóstico que se hace directamente viendo al paciente. El tratamiento de la muerte súbita es muy importante. El tratamiento de la muerte súbita es intentar hacer algo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que no solamente tenemos que saber hacer una reanimación cardiopulmonar básica los médicos, es algo que debería saber pues, la población general. Y aparte de esto, o sea, hay que intentar organizarse un poco la cabeza cuando uno se encuentra con una muerte súbita. Lo primero es pedir ayuda. O sea, en este caso, por ejemplo, en Madrid, por llamar al 112 y decir que tengo un paciente que está así. Lo segundo es iniciar masaje cardíaco. No es necesario esto que se hacía antes o que se ve en las películas de uno al masaje y otro boca a boca. No, lo que se ha visto es que lo fundamental es que haya masaje cardíaco. Intentar comprimir el pecho, el esternón del paciente, pues unos 5 centímetros y con una frecuencia relativamente alta, 100 veces en un minuto más o menos. Y lo tercero, lo más importante de todo, es pues que nos concienciemos y que se conciencien las autoridades que en sitios públicos donde hay aglomeraciones de gente tiene que haber aparatos que además son aparatos inteligentes que los puede manejar un niño de 8 años, que son los desfibriladores. Porque una fibrilación ventricular, mire, el 80% de las muertes súbitas más o menos se producen por cardiopatía isquémica, por un problema relacionado con la arteriosclerosis, con un infarto, tal. Esas van a ser la inmensa mayoría también por fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular con un desfibrilador se quita y el paciente sobrevive sin ningún problema. Una fibrilación ventricular sin desfibrilador es muy difícil que vaya a ir bien. Entonces, lo fundamental es que en espacios donde haya mucha gente, pues véase aeropuertos, estadios, etcétera, se disponga de la tecnología para poder pues rescatar a pacientes que están en esa situación. Nosotros, por ejemplo, vemos pues, un número no despreciable de pacientes del aeropuerto de Madrid que han sido rescatados de una muerte súbita porque hay desfibriladores en el aeropuerto de Madrid. Ha dicho algo muy interesante, y es no debemos solo los médicos saber hacer esto, o sea que deberíamos saber hacerlo todos. Y para eso estás tú, Óscar, aquí, para explicárnoslo hoy todo, porque además yo estas cosas estoy más que pendiente. Empieza cuando quieras. ¿Qué es lo que tenemos que...? Lo primero, como bien ha dicho el doctor, es hay que pedir ayuda. Si vemos una persona que de repente se desploma en la calle, lo primero hay que pedir ayuda. Es decir, hay que llamar al 112 y ellos nos darán ya la respuesta adecuada. Nos damos la localización y las características del paciente. Mire, tengo un señor que acaba de caerse delante de mí y ha sucumbido. No se mueve ni hace ningún movimiento. Y luego lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar qué es lo que pasa. Todo esto, primero, tranquilidad. Y que sea uno el que manda. Pedir ayuda también a los viandantes que haya por ahí para decirle, venga usted a ayudarme. Lo primero es comprobar si el señor está dormido
está sin conocimiento o está en parada cardiorrespiratoria, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es darle unos pequeños golpecitos, nos ponemos de frente al paciente y le damos unos pequeños golpecitos en la cara, a veces no pequeños, incluso damos algún pellizquillo, por ejemplo, en el pezón. ¿Por qué? Porque tenemos una reacción dolorosa y de repente el señor despierta, si está, por ejemplo, un poquitín obnubilado, y ya ahí se acaba todo. Le pondríamos en posición de defensa, tumbado sobre uno de los lados, con la mano debajo, para que si vomita no tener ningún problema, y ya está. Lo segundo es comprobar si el señor respira o no respira. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Acercamos nuestra oreja al señor y a la vez que estamos en esta postura con la cara de él aquí, estamos viendo si el pecho se mueve hacia arriba o hacia abajo, con lo cual ya sabemos si respira o no respira. Uno, porque oímos si entra aire y no entra aire, y además vemos si el pecho se mueve o no, con lo cual ya tenemos otro dato. Bueno, no respira, de acuerdo. Siguiente maniobra, ver si tiene algo en la boca. Metemos el dedo y miramos. Que no hay nada en la boca y tiene dificultad de respirar. Mano en la frente, mano en la nuca, lo voy a hacer por el otro lado, y hacemos este movimiento. ¿Por qué? Al estirar la barbilla se abren automáticamente las vías respiratorias en esta postura, ¿vale? Lo siguiente, si somos expertos, es comprobar si tiene pulso. ¿Dónde? En la arteria carótida. Si no somos expertos y no responde, empezamos el masaje cardíaco. ¿Cómo se empieza el masaje cardíaco? El masaje cardíaco se empieza con una cadencia de 32, es decir, a 100 pulsaciones por minuto, 30 seguidas, 2 respiraciones, 30 seguidas, 2 respiraciones. Si son 2 las personas que están a reanimar, uno se pone para controlar el tema de la respiración y el otro se pone para controlar el tema del corazón. ¿Cuál es la postura adecuada? Bueno, vamos a poner un poquitín aquí bien a la cámara, que sería así. Entonces, la postura adecuada sería, vemos el apéndice sifoides, que es esa zona donde se nos acaban las costillas, que a veces tenemos un hoyuelo. Pues bueno, ponemos 2 dedos encima y justo por encima ponemos el canto de la mano, lo ponemos justo ahí, más o menos unos 2-3 centímetros. Esta es la referencia. Las costillas. Aquí, donde acaban las costillas, donde empieza el esternón. Aquí ponemos 2 dedos y a partir de allá ponemos el canto de la mano. Lo cogemos con la otra mano y empezamos a ponernos en posición vertical. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de lado no aguantamos. Tenemos que estar totalmente vertical con el paciente. Y empezamos con una cadencia 32 a este ritmo más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y el otro reanimador, o yo mismo si estoy solo, daría 2 insuflaciones. Y sigo. Si no sé, lo importante es el masaje, mucho más que la respiración es el masaje. Hay que contarlo para que el otro reanimador, si está por ahí, la otra persona, sepa cuándo tiene que hacerlo. Y esto se va haciendo de forma ininterrumpida y solo se suspende por 2 motivos: porque llegan los equipos de rescate y se hacen cargo de ello, o porque el reanimador o los reanimadores ya no pueden más. Es decir, no hay que darlo nunca por perdido, porque estamos acostumbrados a estar a veces media hora, incluso más, dando masaje cardíaco y nos salen pacientes absolutamente bien. Por tanto, solo se interrumpe cuando llegan los equipos médicos de rescate o cuando el reanimador ya llega un momento en que está extenuado y, lógicamente, no puede seguir. ¿De acuerdo? Si resulta que tenemos un desfibrilador a mano, mientras seguimos dando el masaje cardíaco, otra persona coge el desfibrilador, que es este aparatito que tenemos aquí, y lo va preparando. Es un aparatito muy sencillo, que lo abrimos, y aquí está todo lo que nos hace falta porque viene así de equipados. Es decir, es un aparato con un botoncito para ponerlo en marcha y nos tiene unos electrodos, que todos tienen sus electroditos y además vienen con la imagen de cómo van puestos esos electrodos, claramente. Dónde va el uno y dónde va el otro. Por tanto, es tan sencillo como decir, vamos a ver, este pone que hay que ponerle en la parte derecha del señor. Por tanto, me lo coloco aquí. Justo encima del pecho. Cerca del hombro. Vale. Cerca del hombro, más o menos, entre el hombro y el esternón. Y luego me pongo el otro, que nosotros le ponemos más o menos aproximadamente en la punta cardíaca y que viene a ser esta posición, debajo de la tetilla, para que nos entendamos, ¿no? Una vez que hemos pegado eso, o antes, enchufamos el cable. Es muy sencillo. Vamos a ponerlo así, y el cable le enchufamos, es el único sitio donde se puede meter y solo tiene una postura, con lo cual no parece muy complicado. Enchufamos el cable. Vale. Bien, una vez que hemos enchufado el cable, encendemos el aparato. Esto es un desfibrilador semiautomático, se llama tradicionalmente un DESA. Es decir, él lo hace todo. ¿Qué hace? Yo lo enciendo, enfocamos bien al desfibrilador. Analizando el ritmo cardíaco. Analiza. No toque al paciente. Análisis interrumpido. Eso es, estamos tocando al paciente. No toque al paciente. Analiza qué es lo que está pasando, si tiene una fibrilación auricular,
ventricular o no la tiene, y entonces el propio aparato en un momento dado nos va a decir... Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Vemos que el aparato... Manténgase alejado del paciente. Eso es. Nos lo está diciendo todo. Se enciende la luz y es a apretar. Se dio una descarga. Ya está. Pausa. Si es necesario, inmediatamente, inicie resucitación eso es, cardiopulmonar. Inmediatamente se inicia de nuevo la resucitación cardiopulmonar, es decir, solo se interrumpe la resucitación para dar el chispazo. Hasta que no se da el chispazo, no hay que interrumpirla. Es decir, empieza el aparatillo. Cuando dice analizando ritmo, paramos. Ritmo analizado. Hay que dar un chispazo. Nosotros damos un chispazo. Hay que dar una descarga eléctrica. Entonces ahí seguimos parados y en el momento que la ha dado, volvemos otra vez, empezamos otra vez de nuevo con la reanimación a 100 por minuto. ¿A 100? 100 por minuto. A ritmo de 32. El ritmo más o menos este. ¿De acuerdo? Este es el ritmo. Es cansado. Por eso es que la postura es fundamental. Es decir, si yo me pongo así, me voy a cansar muy pronto. Me tengo que poner en esta postura. Los brazos son los que tienen que estar perpendiculares al paciente, porque así lo hago con mi peso, no con los brazos. Perfecto, Óscar. Pues el programa de hoy para mí ha sido el más productivo de todos, porque como bien ha dicho el doctor, y me imagino que todos los médicos estáis de acuerdo, esto quizás deberíamos saberlo hacerlo todos desde ya pequeños, y gracias por esta lección de hoy. Pues sí, el resumen es muy sencillo, es decir, primero pedir ayuda, iniciar inmediatamente el masaje cardíaco, si sabemos ventilar bien, y si no, el masaje cardíaco. Y si tenemos un desfibrilador, es abrirle, conectar los cables tal y como vienen, y el aparato nos lo dice todo. Vale. Hasta nos dice cuándo nos tenemos que separar para que no nos dé a nosotros la descarga eléctrica. Pues muchas gracias, Óscar. Pues muchas gracias a ti, Carmen, y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, que hoy hemos aprendido una cosa muy valiosa. Pues sí, y nosotros volvemos en nuestro próximo programa con mucha más información relacionada con la salud y la medicina. Les esperamos.